Ok, entonces, bueno, muy buenas tardes. Aquí desde Caracas, Venezuela, por los momentos. Soy José Ignacio Noguera. Estamos en el Club de Lectores de El Poder de Habilidades Fuertes, viendo las reflexiones de los tres primeros capítulos del libro Hábitos Atómicos de James Clear. Los tres primeros capítulos se basan, el tema mayor es principios fundamentales, por qué los pequeños cambios generan una gran diferencia, ¿no? Y tenemos el sorprendente poder de los hábitos atómicos, la manera en que los hábitos moldean tu identidad y cómo construir mejores hábitos en 4 pasos. En este momento no tenemos formalmente los expertos porque todos estamos como aporreados, ¿no? Pero vamos a ver hoy quién se anima para la próxima para decir quiénes son los expertos, ¿verdad? Y entonces tenemos el primer capítulo, el sorprendente poder de los hábitos. Y este era el resumen que estaba al final. Yo reconozco que no pude leerme los 3 capítulos. Ok, me leí el primero y el segundo, porque me leí el primero, el segundo y el cuarto, ¿verdad? Y entonces tenemos este pequeño resumen, ¿verdad? Y entonces, claro, yo vi que muchos de ustedes hayan respondido y preguntando así por arriba, creo que Eugenio hizo un buen análisis en sus preguntas. Eugenio, ¿qué fue lo que más te pareció interesante del capítulo? ¿Estás conmigo, Eugenio? Perdimos a Eugenio. Fabio, cuéntame, Fabio, El primer ¿qué viste? capítulo, ¿Qué sí, te pareció interesante el primer capítulo? eh, interesante me pareció el tema de cómo esta persona teniendo un accidente pudo trazar una estrategia de vida que le resultó en esto que se llama en descubrir los hábitos atómicos. Me Realmente estás hablando de la introducción. Yo me leí la introducción. sí, sí. Y entonces él de ahí comienza a tomar un plan de trabajo, descubriéndose día a día que cada meta cada meta corta, lograba un gran avance en cuanto a sus situaciones, ¿no? Personales. Sí, Y eso es bien, digamos, bueno, ¿no? Se estableció como si fuera un proyecto, pero con metas cortas teniendo en consideración a dónde quería llegar y cada meta corta era un motivo de poderla celebrar, ¿no? claro. Eso es lo que yo creo que deberíamos hacer. Mucho tiene que ver con el tema de cómo se autodisciplinó, se autogestionó su voluntad, ¿no? En, 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 en moverse y en lograr las cosas. Y Sí, no perder el tiempo en otras cosas, ¿no? sí, sí. Él era beisbolista, o él quería ser beisbolista y terminó siendo beisbolista en la universidad, ¿no? Sí, correcto. Sí. Bruce, ¿algún comentario del primer capítulo? Hola, Sí, Bruce. sí. Cuéntame. A mí lo que más me llegó del primer capítulo es el enfoque de olvida las metas y mejor enfócate en los sistemas para el logro de excelentes resultados. Eso fue a mí lo que me llegó. De hecho, él tiene una frase que me gusta mucho, que se las compartí a todos ustedes allí, la de que los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Entonces, bueno, Interesante. él habla de eso y pues llena mucho porque a veces uno se enfoca en cumplir una meta, pero te das cuenta cuando lees el libro, lees el contenido, lo reflexionas, que bueno, que a veces no logramos lo que queremos porque estamos a lo mejor enfocándolo mal. Entonces él explica aquí, bueno, cómo poder buscar ese otro enfoque para poder lograr esos resultados. Es cierto. Estefano, ¿algún comentario sobre el primer capítulo que te ha parecido interesante?
A mí me pareció muy interesante el tema del proceso. O sea, que creo y creo que tiene que ver mucho con que el tema de la meta a veces hay dos cosas que me llaman mucho la atención ahí. Uno, el tema es más enamorarse de un proceso que de una meta, que tarde o temprano te va a llevar a resultados. El que te enamores o el que más bien aceptes un proceso, eso me llamó mucho la atención, y me llamó también la atención lo de cambios incrementales, ¿no? Como de 1%. Entonces pone el ejemplo ¿sabes? De que si tú tienes un avión y lo desvías 1 grado de su ruta a donde va, ¿no? Y es solamente 1 grado. Entonces, me llama mucho la atención el tema de cambios incrementales, que al final creo que es lo que todos podemos manejar, que son pequeños cambios en bajo porcentaje que a la larga hacen una diferencia grande. Y la otra cosa es eso, de no como comprometerse con una meta, pero más bien con un proceso o con una manera de vivir o de trabajar. Eso me parece me llama mucho la atención. También porque cuando muchas veces nos enamoramos o nos comprometemos con una meta, generalmente la meta cuando llegamos no es como esperábamos, nunca es como esperamos. Mientras Sí, que el proceso es algo que tú puedes, en lo que te puedes comprometer, que tú puedes cambiar, que puedes... Entonces eso es algo que me llama mucho la atención. O sea, y esa capacidad como de adoptar nuevos procesos, de cambiar procesos incrementalmente, creo que es algo que se puede aplicar a muchísimas cosas en la vida. Es sí. eso. Creo que tenemos a una de nuestras jefas, que es María Teresa. María Teresa, ¿estás con nosotros? Hola. Ah, no, es Marco. ¿Cómo estás, Marco? Hola. Tengo a MT. MT. Ah, perdimos MT. Antonio, ¿estás por ahí, Antonio? Antonio, ¿qué te pareció interesante? ¿Qué te dejó el... No puedo hablar mucho, puedo escribir. Estamos tranquilos, no hay problema. Pero básicamente Este, fue lo que puse en el chat, ¿no? Yo hice mi resumen de la lectura y es el punto de ese incremento del 1% diario te va a llevar al final de un año a 37 veces el punto donde estás hoy. Entonces, el sí, tema es cómo hace para lograr ese incremento diario. Y el otro punto es enfocarnos en hábitos positivos y no en hábitos negativos. Pues. Y me dio risa tu comentario del dulce, ¿no? El dulce te sí, puede generar una satisfacción inmediata, pero no un beneficio a largo plazo, si claro, lo hacemos recurrentemente, ¿no? claro. Manuel, algo que te haya parecido interesante, lo perdimos. ¿Saben qué me pareció a mí? Yo creo que hay dos cosas que son importantes. Primera es, ¿cuál es tu sistema? Porque él habló de procesos, habló de pequeños cambios y habló de sistemas, pero tú dices, tienes que enfocarte en el sistema, pero ¿cuál es el sistema? ¿Me oyen? Ahora sí te vemos, Manuel. Cuéntanos, Ah, Manuel. me encantó el autor, me encantó la manera que tiene de escribir, me encanta la manera en que une conceptos con historias. Muy interesante esto del 1% del progreso. Muy interesante. Me acordé mucho de varios libros, de hecho. Me acordé, por ejemplo, un libro que se llama The Happiness Advantage Ajá. y un programa que existe en la Universidad de Harvard que es sobre felicidad, que es el curso más popular en Harvard. Ah, ¿qué Y, tal? un- y una de las cosas que dice es que el ser humano es feliz con la antelación. Y dice los ejemplos de que todo el mundo está muy emocionado antes del momento del matrimonio, pero cuando la gente se recuerda el día del matrimonio, fue normal. O muy emocionado el día de la graduación, pero el día de la graduación fue normal. O sea, el tema de que el ser humano es más feliz con la antelación que con el evento en sí. Y dice, es por eso que el viernes es uno de los días, es el día más feliz de la semana y el domingo más triste. Y el viernes estás trabajando y el domingo no. Sí, ¿cómo es que dice la frase? El cuerpo sabe que es viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Claro, pero el viernes estás trabajando. O sea, Claro, estás feliz por la antelación, no por el evento en sí. eso yo no Entonces leí dice, y me parece súper interesante. entonces dice que sobre todo la cultura occidental
busca la felicidad en el futuro, en la proyección al futuro, en el futuro. Cuando llegue este, cuando llegue esto, cuando llegue esto, pero al final no eres feliz nunca. Muy interesante si te enfocas más en el sistema que en la meta, puedes ser feliz, porque si haces un sistema y un sistema que te gusta, puedes ser feliz hoy. No tienes que postergar esa felicidad en el futuro y es un concepto muy interesante. Claro, Claro, lo otro que pensé era con otros libros como por ejemplo La Meta, que es que tú puedes tener un sistema, que el sistema te lleva a varios objetivos al mismo tiempo, pero entonces, digamos, el tiempo es limitado. Si tienes, digamos, un sistema que te lleva a distintas metas y puedes conseguir inclusive metas que son contradictorias, es muy difícil, digamos, lograr el éxito. Entonces, en mi opinión, que el autor no habla de eso, no todavía al menos, es que hay como cierto, o sea, el tema de la meta también es importante, porque la meta construye el sistema y después te enfocas en el sistema. Porque no puedes ser el mejor futbolista y el mejor nadador y el mejor lanzador de garrocha al mismo tiempo. Dependiendo de cuál es tu meta, vas a construir el sistema y el sistema es el que te va a llegar a la meta. Porque no puedes hacer todo al mismo tiempo. No, no eres Superman. O sea, nadie es bueno en todo al mismo tiempo. sí. Tengo unas siglas que son MT. ¿Quién es MT? Hola, María Teresa. ¡Ah! Llegó la experta. No estoy Cuéntame, María Teresa, escuchando, estoy ¿leíste el primer escuchando. capítulo? No voy detrás de la ambulancia, pero me pongo el día. Pero quería saber cómo Estamos era la acá. dinámica. Estamos contigo. Tú ahorita estamos reflexionando sobre los tres primeros Ujú. capítulos, ¿sí? Entonces Ok, seguimos hacia ok, adelante. ok, Buen sí, sí, sí. provecho. Pero yo creo que ese punto es importante. Eso que acaba de decir Manuel es importante. Es decir, tú dices la meta y cuál es el sistema. Porque el asunto es cómo construyes el sistema, o mejor dicho, en nuestra situación actual, ¿qué sistema tenemos? ¿Sí o no? Es decir, y es un poco extraño porque la gran realidad es que, es decir, el sistema, salió ahorita en LinkedIn una figura de cómo ha cambiado el escritorio desde 1980, ¿no? Y tiene mil cosas y al final se queda la portátil. Y uno cree que al final el sistema es todo lo que está en la portátil, todo lo que tú puedes hacer con eso y tal. Pero al final son cosas que realmente están ahí puestas o disponibles. Entonces tú me dices, ¿cuál es el sistema de Ignacio? Bueno, Ignacio tiene un proceso de ayudar a la gente a aprender cosas y su sistema está asociado a que a herramientas, a conseguir información. Me recuerdo a lo mejor en algún pasado que a mí me mandaron en una organización que yo estoy afiliado todavía, que yo definiese cuál era mi cadena de valor. Yo creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Tú me dices, ¿queremos ver en esto? Entonces yo te digo, dime cuál es tu sistema. Ignacio, Dime, hola, ¿qué tal? Yo no sé dime. si me habías llamado, pero tuve problemas de conexión. Sí, Te justamente llamé, para pero hablarte no me sí, hablaste. sí, tuve que cambiarme de máquina porque no estaba funcionando. Entonces, yo creo que lo del sistema viene por lo que dijeron al principio del equipo de ciclistas, cómo hizo el equipo británico de ciclistas para terminar ganando. O sea, cómo se construyó esa victoria y fue por el sistema que construyó esta persona, Brailsford, para, para ayudar al equipo a obtener las victorias, pues, a ganar. O sea, eso de ir mejorando un 1% en todos los aspectos que ellos creyeran que podían contribuir a mejorar el rendimiento del equipo en las carreras. Y bueno, por Claro, ahí, claro, eso es algo que yo creo que nos van a explicar más adelante en este mismo libro. claro. Pero viéndolo desde ahora, esta persona construyó un sistema que funcionó. Claro, pero fíjate, en mí vive un paradigma muy fuerte. Yo soy como ese tipo canibal de dos cabezas. ¿Por qué? Porque por un lado yo soy ingeniero civil y estoy acostumbrado a ver frentes de trabajo. Y por otro lado, reconozco que soy One Man Company. Y el One Man Company es alguien que lucha en función de la capacidad que él tiene, ¿no?
Entonces él dice, bueno, él llegó con este equipo de ciclismo y hizo lo que nadie había hecho, que es ponerse a mejorar cada pedacito de lo que tú tienes. Entonces tú dices, yo mejoro un 1%. Claro, pero mejor un 1% sobre todo lo que tú tienes identificado que puedes hacer. Entonces me pongo a pensar en esos famosos modelos de complejidad, porque en FAT está asociado, ¿se recuerda? Caos, complejo, complicado y simple. Ando pegado con el famoso modelo de complejidad. Entonces tú dices, en esta situación que yo tengo, ¿cuáles son todas las cosas que están interrelacionadas a mí y cómo interactúan entre ellas para llegar al resultado? Entonces yo lo único que pienso es que como todos somos migrantes, y por cierto, hoy a las 8:30 de la mañana, no, 9:30 de la mañana tenía una reunión de la SQ, yo decía, bueno, pues tú tenías, como decías, teníamos una vida hecha en Venezuela con todas las cosas montadas y que tú interactuabas con ellas y podías mejorar. Y empezamos a migrar y cada vez que migrabas destruyes sistemas y vuelves a crear sistemas. Y la mejor experta en crear sistemas ahorita es Rosa, que está en Barcelona, Ah, sí. ¿verdad? Entonces lo primero que tú tienes que decir, llegué aquí, ¿qué hago? ¿Cómo contribuyo? ¿Y cómo me veo apoyado? ¿Y qué cosas tengo en el entorno? Porque tú no vas a crecer solo, porque es un perro persiguiéndose la cola, ¿no? Estas figuritas estaban por acá. ¿Se recuerdan de esta primera? Esta la estaba mencionando Antonio, ¿no? ¿Se recuerdan? 1% peor cada día es, perdón, 1% peor cada día durante un año llegas al 0,993, no, perdón, al 0,03. 1% mejor cada día es el 37,78, ¿no? Y lo que estaba del lado derecho y lo busqué por todos lados y estaba ahí, era lo que era el plató de productividad, ¿se recuerdan? Que es el Sí. momento en el cual tú dices, ahora sí como que todo lo que yo hice funciona, ¿no? Y el grave problema es cuánto tiempo había que pasar tal que ese 1% realmente es un resultado. Meses o años. Claro, pero yo puedo agarrar y decirle en nuestra reunión de coaching, pero o no de coaching, de compañerismo en esto, y decirle, bueno, señor, lo primero que yo quiero es que ustedes definan, y no necesito que me lo enseñan, cuál es tu sistema, en donde estás. Y entonces después yo te digo a ti, bueno, ¿qué cosas puedes mejorar? Y vamos a empezar a atacar uno a uno cómo lo mejoro. Y entonces diremos, bueno, tenemos la esperanza de que en 6 meses algo va a suceder. Y yo creo que son pasos, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahora teníamos el capítulo número 2, la manera en que tus hábitos moldean tu identidad, ¿no? Y por ahí estaban los famosos 3 niveles o capas de cambio, el cambio de resultado, el cambio de proceso y el cambio de identidad. Y también estuvimos discutiendo bastante sobre eso por internet, ¿no? ¿Ok? Y entonces yo les preguntaría a ustedes, y tenemos por ahí a Antonio. Antonio, cuéntame, ¿qué viste tú interesante en ese capítulo? ¿Estás conmigo, Me Antonio? estás poniendo a hablar, pero bueno. Eh, Ah, perdón, tú no, no puedes tranquilo. hablar, tú no puedes hablar. Trácala, No, para trácala. mí, no, pero no te preocupes, ya hice espacio. No, para mí el tema que efectivamente al final le plantea el punto desde meta, proceso, identidad. Entonces yo me voy al revés. Primero tienes que creerte quién eres, tienes que convertir y tener la identidad de quién va a ser ese Antonio futuro, quién va a ser ese Ignacio futuro, quién va a ser ese Estefano futuro que va a lograr esos elementos. Y empezar de una vez con el trabajo mental tiene que ver mucho con la manera en que te ves a ti mismo para entonces, con base al sistema y con base a la meta, poder entonces poner en funcionamiento todo. Para mí es un punto básico cambiar la identidad, pero es el más difícil de todo y por eso es que plantea esas tres etapas, ¿no? La meta, el proceso y la identidad, y que normalmente cuando planteas la meta, cuando no ves resultados, y fue lo que puse en el chat, tú no puedes pretender sacar músculo yendo para el gimnasio una sola vez al año, ¿entiendes? Es Entonces es cierto. un tema que efectivamente tienes que ser constante y con esto de constante es tener disciplina y constancia. Realmente el tema es constancia, no tienes que hacer ejercicio todos los días, pero sí hacerlo, por ejemplo, cada 2 días o cada 3 días, pero que todas las veces sea, que haya esa consistencia a lo largo del tiempo. Sí.
Estefano, cuéntame, ¿qué te parece interesante? Yo tengo, o sea, un par esto que acaba de decir Antonio me parece muy interesante, pero hay algo que quería decir, que era el tema de la identidad, que muchas veces, o sea, no sé si les ha pasado, pero es un poco uno ve cómo lo miran los demás y uno también tiene como un compromiso a cómo te miran los demás y eso no es necesariamente bueno porque tú dices, ah, si hago esto, si cambio esto, pues ya la gente me ve de una cierta manera. Entonces, eh, yo, o sea, creo que asumir nuevos procesos, hábitos, o sea, tienen en sí mismos como incluidos un cambio de identidad que va a venir y va a pasar. Eso es seguro. La otra cosa que quería decir era que el libro habla de hábitos buenos y hábitos malos y por qué es tan fácil agarrar hábitos malos y tan difícil implementar hábitos buenos. Y creo que es por el tema de que, ¿sabes? Siempre hay como que un precio a pagar, ¿no? Entonces, creo que cada vez que uno adopte un hábito bueno, pues va a haber un precio. Pero creo que uno tiene que enfocarse que cuando uno transforma eso en su identidad, en quién es uno, y es algo que uno hace como que un poquito cada día, un poquito más, pues creo que ahí es donde está la clave y donde se hace realidad. O sea, donde uno puede ver cambios a largo plazo. Y volviendo otra vez al Claro, tema de la identidad, yo creo que uno tiene como que casarse o verse, más que a dónde quiero llegar, es quién quiero ser. Eso es lo que me queda a mí del libro, que me parece súper interesante y eso a mí me impactó bastante. Es quién quieres ser tú. Y, por ejemplo, me acuerdo hay un chavo en Venezuela que se llama Juan Pablo dos Santos, que perdió las dos piernas en un accidente hace 3 años. Y tú ves la actitud de esa persona y es quién es él. O sea, no es a dónde va a llegar porque no va a tener dos piernas otra vez. Pero es una persona que, claro, es un caso muy drástico y muy fuerte y yo entiendo, es algo terrible y probablemente no la mayoría de la gente no tiene la capacidad de sobreponerse a eso. Pero lo que quiero decir es que para mí es un caso de alguien que dijo, yo no voy a ser la persona para la cual la vida se acabó porque no tiene dos piernas, ¿entiendes? Entonces, eh, yo creo que es como son dos cosas con el tema de la identidad. Es quién quiero ser yo, más que a dónde quiero llegar. Es quién quiero ser, en qué, o a quién me quiero llegar a parecer, o cómo quiero llegar a ser. Pero creo que también es muy importante ponerse en la cabeza quién no quiero ser, que eso el libro no lo dice, pero yo creo que eso es importante también. ¿Quién no quiero ser yo y ponerme yo en un espejo y decir, soy yo esa persona que no quiero ser? Y ser franco con eso, porque eso también puede ayudar a implementar esos pequeños cambios que para mí deberían ser constantes y diarios. O sea, me gusta mucho el libro porque creo que es un llamado a la reflexión para mí mismo bastante grande. sí, sí. Eugenio, cuéntame, Eugenio. Sí, bueno, a mí siempre me han dicho cuando me han contratado en las empresas, bueno, yo quiero una persona que esté orientada a los resultados. Ahora esto cambia la manera como yo pensaba que uno tenía que trabajar. No, sí tenía alguna idea de que algo había dentro de uno que no te permitía obtener los resultados. Y bueno, es justamente la identidad. Pero la identidad de una persona que tiene ya cierta edad es más difícil de cambiar. Entonces, ya cuando uno tiene una formación y una manera de hacer las cosas de hace tanto tiempo, te toca desaprender, borrar lo anterior para poder como que limpiarte y empezar de nuevo a crear tu sistema de creencias que estén alineados con algún objetivo que tú tengas en la vida, que tú has tratado, has estado trabajando en eso y nunca lo has podido lograr. Entonces, eh, bueno, se torna complicado, pero en sí yo creo que lo importante es borrar lo que lo tenía uno parado, detenido y no te permitía llegar a lo que tú querías, a tu objetivo, pues. Claro. Manuel, cuéntame. La- eh, el tema, el capítulo en general me pareció muy autorreflexivo, ¿no? Por eso de lo que quieres llegar a ser, lo que quieres, el cómo quieres ser visto. Pero una cosa
que pensé mucho es que todos tenemos una visión de nosotros mismos. Y la visión de nosotros mismos está muy enfocada, y me estoy metiendo tal vez un poco en el tema de psicología, pero está muy enfocada al diálogo que tenemos con nosotros mismos. O sea, nosotros mismos siempre nos estamos diciendo cosas, este, sobre lo que pensamos sobre nosotros mismos. Es como si quienes somos y la opinión de quiénes somos fuesen dos personas que están en un cuarto hablando y una está Ujú. juzgando a la otra. Todo el tiempo pasa así. O sea, nosotros siempre tenemos ese diálogo interno con nosotros mismos. Y cómo con eso puedes hacer un hábito también y puede transformarte. Y el poder de lo que está diciendo el autor es, sabes que no tienes que hacer algo extraordinario, solo tienes que hacer un poquito cada día, un poquito cada día, un poquito cada día y ser constante, persistente y consistente acerca de lo que haces. Inclusive con esa visión que tienes hacia los demás y hacia ti mismo. Eso puede cambiar eh, no solo la manera como te ven los otros, que a la hora de la verdad no es tan importante, pero la manera como te ves tú mismo, que es muy importante Sí. y define mucho tu realidad. Eh, yo me pongo a pensar primero hay gente que viene con una historia de su familia y entonces es fácil verse en lo que quiere ser y que tiene un sistema asociado. Me pongo a pensar, por ejemplo, la gente que trabaja en Polar. Ser el líder de la Polar es fácil si eres el hijo del que la fundó o el nieto del que la fundó, ¿verdad? Pues tienes un sistema y tienes una visión de ti mismo, ¿no? ¿Ok? Lo interesante es cuando la gente decide no ser lo que es la familia, ¿no? ¿Ok? O como somos nosotros que somos migrantes, entonces Mucho, hay gente... mucho, Dime, Rey. mucho de ese diálogo interno, es un diálogo, es una versión de nuestros padres, de la opinión de nuestros padres adaptada hacia nosotros y nosotros diciéndonos a nosotros mismos. Mucho de ese diálogo interno, mucho de esas voces, mucho de esas expresiones, mucho de esas críticas a veces, es el reflejo de las críticas de nuestros padres aplicadas a nosotros y nosotros aplicándolos a nosotros mismos. Eso pasa Sí, muchísimo. Estoy leyendo sí, otro libro que lo recomiendo mucho que se llama Boundaries. Muy ok. bueno. Además que es escrito por dos terapeutas que además son sacerdotes. Imagínate. Excelente libro, se los recomiendo, porque hace mucho la comparación de tener los límites y te hace las analogías. Mira, en la Biblia te dicen, debes tener límites. Deben haber momentos en que dicen que no, y habla de las etapas de la vida y cómo mucho la personalidad de las personas depende de cómo se manejaron las etapas de la vida y cómo te criaron en esas etapas de la vida. Muy buen libro, se los recomiendo también. Claro. Y Sobre dime, la migración, a mí me ha tocado migrar 2 veces. Yo considero que el COVID fue una especie de migración porque fue un cambio completo sobre cómo vives tu vida. Pero tú cuando emigras, toma tiempo, ¿eh? A mí me tomó, mi primera emigración a Irlanda me tomó como un año establecerme, conocer gente, entender las marcas para ver lo que compraban en el supermercado, qué era lo que no me gustaba, no me gustaba, dónde me gustaba tomar el café. Toma tiempo. Y a partir de ahí vas construyendo y vas haciendo tu sistema. Cuando emigras, todo ese sistema que construiste, tienes que arrasarlo y tienes que hacer un sistema nuevo. Cuando vino COVID, tuvimos que hacer un sistema nuevo. eso es cierto. Todo cambió. Fue, Sí, para todos, COVID fue una especie de migración. Es un poco el efecto de que tu vida cambió. Tus contactos, con quién hablas, tu día a día, tu rutina, dónde vas a hacer ejercicio, dónde te entretienes, cómo te entretienes, todo cambió. Y eso cambió para todos. bueno, yo sigo en Venezuela. Estefano levantó la mano. Cuéntame, Estefano. Sí, no, algo que quería decir hablando de lo que decía Manuel, de la conversación que nosotros tenemos como permanentemente con nosotros mismos. Creo que también en eso es una realidad y creo que en eso influye mucho las ideas que nosotros dejamos entrar en nuestra cabeza. Y es un poco relacionado con lo que tú dijiste antes de que querámoslo o no, todos heredamos una identidad por ejemplo, de nuestra familia o una identidad, algo que, por ejemplo, por lo menos, o sea, cuando yo me gradué de bachillerato en 1999
Y en aquella época nadie hablaba de bullying ni nada de eso. Y ahora te das cuenta que es algo bueno, siempre existió, pues entonces, y creo que todavía existe y es muy difícil de cambiar. Chalequeo. Exacto, Le llamamos exacto, chalequeo, no bullying, exacto, pero era la misma exacto, broma. exacto. Pero yo me acuerdo de personas o sea, que si te pones a ver lo dañino que puede llegar a ser eso, ¿no? Por ejemplo, poner un apodo a alguien y llamarlo de manera derogatoria durante años, años, años. Y sobre todo en los años en los que una persona se forma psicológicamente, ¿no? Y adquiere una identidad. Entonces, eh, y entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque creo que todos venimos con una identidad de alguien y creo que muchas veces, inconscientemente, yo no soy psicólogo para nada, pero creo que nos casamos con esa identidad y pensamos que tenemos que comportarnos de esa manera. Y creo que volviendo al tema de qué ideas dejas tú entrar en tu mente, me llama la atención que tú hablaste de ese libro del sacerdote, la Biblia habla de eso, dice renovándose la mente cada día. Y eso tiene que ver mucho con qué dejo yo entrar a mi cerebro, o sea, cuáles son las ideas que yo dejo bueno, que vivan en mi cerebro y cuáles estoy alimentando. Y cuando hablas de cuáles estás alimentando, tiene que ver mucho también con qué haces tú cada día para llenar tu mente de ideas. Entonces esas ideas son que puedes ponerlo con hábitos, son provechosas o no son provechosas. ¿Me entiendes? Cada día Claro. estoy haciendo un pequeño cambio para que mi mente piense en algo que sea virtuoso o para más bien seguir en ese diálogo reforzando quizás cosas que no son necesariamente constructivas. Entonces, a veces quizás, y eso puede ser a nivel personal y a nivel también de un contexto o un ambiente en el que nos encontramos, como tú dijiste antes, Ignacio, puede ser que pensemos, o sea, que hagamos cambios pequeños cada día y podemos quizás abrumarnos de la situación. Por ejemplo, para mí la situación de Venezuela hoy me parece abrumadora, pero ¿qué es lo que se puede, o sea, que y creo que en ese contexto es qué puedo hacer yo para que sea un poquito diferente y quizás yo tener un pequeño impacto, que si no hago nada no va a tener ningún impacto, pero si hago quizás algo pequeño cada día, pues quizás puedo lograr Sí, un cambio. claro, fíjate, y para dar paso a lo siguiente, ¿no? Porque al final, es decir, tú dices, yo tengo un bagaje, ya a nuestra edad nosotros tenemos un bagaje de cosas que podemos hacer. Sí, Te mudes o no te mudes, tú sí, igualito sabes que puedes hacer ese tipo de cosas. Como yo siempre digo a la gente, yo tengo habilidades. Entonces tú digas yo tengo habilidades, entonces tú vas a ver cómo yo voy a ver cómo me meto en cuestiones de curso, voy a ver cómo yo me pongo a ayudar con cuestiones de proyectos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando tú sabes que esas habilidades son cosas que te van a ayudar a dar las bases de tu sistema, porque tú vas a empezar a conectar. Y como yo digo a la gente que está en España, tú no creas que tú vas a tener oportunidades, sino creas una red. Y hay claro, que crear la red, porque la red es la que te identifica y te ve valioso, claro, mientras todos los días estás luchando contra un panadero, ¿no? Pero sí me recuerdo lo otro es la visión de lo que tú quieres ser. Y esa visión de lo que tú quieres hacer, pues por supuesto un ejercicio de envision, que yo se lo escribí ahí, que tú digas, bueno, déjame hacer una imagen de lo que yo quiero hacer y déjame crear un discurso de elevador. Y me recuerdo, todo este movimiento hacia España fue porque el hijo de Rosa, que vive todos los años haciendo ese famoso ejercicio, se sentó con Rosa y hasta, por decirte, el 29 de diciembre le dijo, ¿ya estás de acuerdo con el dibujo de quien tú eres? Sí. ¿Y ahí qué pasó? Cristo empezó a padecer porque Rosa ya estaba claro lo que quería hacer y conocía sus habilidades. Y yo le dije a Rosa, Rosa, yo no voy a hacer ningún ejercicio porque entiendo que soy yo el que tiene que organizar todo el pedo detrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es importante? Que tú te veas reflejado en algo que tú dices que tú eres, ¿no? claro. Porque si tú no lo expresas, si tú no agarras un lápiz y empiezas a decir, bueno, por supuesto, el lápiz de tu sistema, de tus habilidades, de tus capacidades, y después el lápiz de tu dibujo de quién tú eres, no lo vas a poder, no te vas a recordar. Se te va a ir en todo. Y el famoso ejercicio era, todos los días tienes que verlo. Lo dijo, pégalo enfrente de la cama, para que todas las mañanas cuando te levantes lo veas.
y tú cada rato lo ves, si tú ves que hay algo que está en contra de quien tú eres, quítatelo de encima. ¿Lo ven? Claro, Lo tienen. Entonces, ese ejercicio hay que hacerlo también. Bueno, esto estaba aquí en el dibujo, ¿se recuerdan? Lo que eran los 3 niveles: resultados, proceso, identidad, y te decía hábitos basados en resultados y hábitos basados en identidades, ¿no? Decíamos que al final las identidades era lo que más prevalecía, ¿no? Y teníamos el tercero, que no lo leí, que era cómo construir mejores hábitos en 4 pasos, ¿no? No sé quiénes los habrán leído. Pregunto. Sí, primo, ahí básicamente esos 4 puntos que pusiste abajo, hacerlo obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio, definitivamente es una forma de cambiar la manera en que hacemos las cosas. Y tomo el ejemplo de si quieres ir a correr. Lo primero que tienes que hacer cuando quieres ir a correr es ponerte los zapatos. Entonces Claro. hay una regla que dice, o hay unos experimentos que hacen, bueno, ¿sabes qué? Ponte los zapatos. Todos los días te vas a poner los zapatos para correr, así no vayas a correr. claro, Entonces empieza por ahí. Pero ya el primer paso de hacerlo obvio es dejar los zapatos enfrente de cuando te despiertas. Lo primero que tienes que hacer es ponerte los zapatos si quieres ir a hacer ejercicio y nunca has hecho ejercicio. eso está Entonces buenísimo. después, eh, gracias, No, es verdad, es eh, verdad. es tal cual, es tal cual, es poder romper esa inercia que tenemos de ese mal hábito de no cuidarnos de nosotros, porque al final nadie está diciendo que vas a correr 42K como hace el primo, pero simplemente hacer una caminata vigorosa, como decía una persona en estos días, te puede brindar más salud Claro, que lo que te logra quedándote sentado o acostado en la cama. claro, Entonces, cuando él dice hacerlo obvio, es efectivamente es eso. Entonces, tú quieres, por ejemplo, quitar el dulce, bueno, ¿sabes qué? Desaparece el dulce de tu vista. Entonces, cuando lo haces obvio, oye, si no tengo el dulce y tengo que hacer un esfuerzo para buscar el dulce, no lo voy a hacer. Entonces, no se hace atractivo para poder tomarlo. ¿Sí? Claro, claro. Estefano, levantaste la mano, cuéntame. sí, no, eso me pareció muy chévere, lo del tema del zapatos en la puerta, como hacerlo fácil para ti mismo. O sea, haz todo lo que puedas para que, ¿sabes? Porque es lo que él dice, por ejemplo, si quieres correr o quieres salir a caminar, pues no, te pones los zapatos y te quedas con los zapatos en la casa. Entonces, ya ahí es un momento y dice, bueno, no vas a salir a caminar, pero tengo los zapatos puestos. Y en algún momento tu cerebro va a decir, bueno, pero ¿qué haces con los zapatos puestos dentro de la casa? Ya pasaste eso, bueno, dale un pelín más para allá y empiezas a caminar si sea una cuadra, ¿no? Entonces creo que eso es importante, pero a mí lo que me gustó de acá fue lo de hacerlo sencillo. Porque, por ejemplo, yo, y creo que Manuel también, yo tuve la oportunidad de estudiar en la Simón Bolívar, pero, por ejemplo, algo que a mí me quedó de la Universidad Simón Bolívar, que es que a veces parecían, habían profesores que te hacían ver las cosas como que eran súper difíciles, como que solo, ¿sabes? Una cierta cantidad de gente lograba entender eso y esto era para genios y tal. Y con los años uno se da cuenta que no es verdad. O sea, que es cuestión del que persiste, el que hace las cosas y eso de hacerlo sencillo me parece que es clave en todo. Y creo que es algo que es como son dos, y creo que eso que yo vi en la universidad me parecía a veces retrógrada, y me parece todavía hoy retrógrada. Y creo que ahí uno tiene como que hacer dos cosas, hacerlo sencillo para uno mismo y hacerlo sencillo para los demás. O sea, como que uno mismo hacer que lo que uno tiene que hacer, hacerlo lo más sencillo posible, ayudarse uno mismo, como estábamos diciendo ahorita, pero al mismo tiempo como que si tú ves a otra persona que está en la misma carrera que tú, quizás un poquito más atrás, como hacérselo lo más fácil posible. Como que Claro. usar ese conocimiento y para animar a esa persona y para decirle siempre, no, pana, no estás lejos, estás cerca, tú tienes todo lo que se necesita. Tienes que hacer todo esto, esto y esto. O sea, como que la experiencia que uno tiene, y eso tú lo dijiste una vez, Ignacio, no hace nada si uno se la queda a uno. La experiencia Claro. de uno de aprendiendo sirve cuando tú se la puedes pasar al siguiente. El siguiente se va a montar en ese escalón y va a llegar a hacer otras cosas que van a ayudar a otro y así sucesivamente. Sí. Eugenio, ¿tienes algún comentario del tercero? Sí, algo que me llamó la atención es el hecho, o lo que mencionan de que, bueno, el cerebro consciente es capaz de atender una sola cosa a la vez. Entonces es como un cuello de botella. Pero si tú con los buenos hábitos, o si tú creas muchos buenos hábitos, vas a liberar al cerebro consciente de tantas tareas
porque las vas a pasar, a transmitir para que sean atendidas por el cerebro inconsciente. Y eso hace que tú puedas primero bajar tu nivel de estrés y después enfocarte en nuevas cosas que te puedan ayudar a crecer, pues. Entonces, crear buenos hábitos te ayudan a tener una vida más fácil, te facilitan la vida y además te permiten crecer más rápido. Sí. Manuel, ¿Me oyen? Sí. Compartí dos links de dos libros. Uno de los libros que compartí es el de Happiness Advantage que les comenté, que es este curso de Harvard. Esta misma persona tiene un TED Talk muy bueno que habla sobre eso, sobre la felicidad. Y en el libro, de hecho, hace eco de esto del camino de menor resistencia. Y entonces él da ejemplos, lo que estuvimos hablando de ponerte los zapatos, él habla de ejemplos como ese. Dice, si quieres ir al gimnasio, prepárate la ropa completamente lista para reducir la resistencia en ejecutar lo que quieres hacer. Si quieres leer un libro, si estás llegando a tu casa, lo que haces es prender la televisión para el control remoto y lo que te gustaría es leer un libro, pon el control remoto muy lejos y pon el libro en el sofá, no en el librero, para que tengas el camino de menor resistencia, porque dice, el cerebro siempre va a buscar el camino de menor resistencia. Entonces, ayuda a tu propio cerebro con el camino de menor resistencia. claro, claro. Bruce, ¿comentaste ya? No. Bruce. No, no, les voy a dar un ejemplo que quisiera compartirlo con ustedes sobre este capítulo y que me ha pasado y me ha resultado y es en referencia al ejercicio. Muchas veces, o sea, yo me tomé el tema de la salud muy en serio y muchas veces no me provoca hacer ejercicio. Es que no me provoca, o sea, no, es cuando no tengo ganas y es increíble cuando yo me pongo la ropa. O sea, a cierta hora me la pongo, pero porque sí. O sea, yo voy a cierta hora siempre a hacer yoga y otra workout que hago. Y me pongo la ropa y esa es como la señal. O sea, y ya después que yo estoy haciendo ejercicio, me cambia todo cuando estoy en el proceso de hacerlo. Que si yo no me hubiese puesto la ropa y me hubiese quedado en mi casa, creo que Manuel lo comentaba ahorita, de que el cerebro te quiere como que y termina ganándote a ti. Entonces, a mí me ayuda mucho que cuando yo me pongo la ropa, pues ya lo hago porque lo hago y porque me pasan días así. O sea, no es frecuente, pero hay días que no me provoca hacerlo y eso me ha ayudado mucho en esto. Y lo otro que quería agregar es que, bueno, definitivamente que cuando tienes buenos hábitos, te ayuda mucho en el tema de la energía, en dónde enfocar tu energía diariamente, porque tienes como que más tiempo para hacer otro tipo de cosas y no estás cayendo como en estrés o ansiedad o otro tipo de cosas, porque ya tienes como el hábito de estructurar bien las actividades que tienes diariamente, por darle un nombre. Eso es lo que quería compartir. Yo de mi parte leí la introducción junto con Fabio, es decir, igual que Fabio lo leí, y en la introducción él hace mención a que él tiene cosas parecidas de algunas cuestiones psicológicas. ¿Te recuerdas, Fabio? Pero una de las cosas que diferencia es que la parte esta de psicología, no creo que era la conductual de él, solamente tenía 3 pasos y él plantea 4. La diferencia está en el primer paso de la parte esta psicológica, la conductual, que él lo separa en 2, hacerlo obvio y hacerlo atractivo. Mientras que el otro era, no, ahorita me recuerdo exactamente qué era, decide qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y cuando tú ves esa diferencia es importante, porque tú no es simplemente qué es lo que vas a hacer, hazlo sencillo, lo satisfactorio, sino a raíz de decir qué es lo que es importante, qué es lo obvio, esto es lo obvio, esto es lo que hay que hacer. Y después te tiene que gustar. Si tú no lo tienes identificado y no sabes que te va a gustar, no lo vas a hacer. Entonces, esa diferencia de esos 2 pasos, para mí, de 2 pasos en vez de uno, fueron importantes, ¿no? Y él tenía 3 gráficos que eran esto, primero, señal, anhelo, respuesta y recompensa, ¿no? Y después tenía el ciclo de los hábitos, señal, anhelo, recompensa, y luego la recompensa te generaba una nueva señal. Y planteaba esto acá que era cómo crear un buen hábito y cómo eliminar un mal hábito, ¿no? ¿Ok? No sé si lo vieron. ¿Cómo crear un buen hábito? Primera ley, señala.
hacerlo obvio. Segunda ley, anhelo, hacerlo atractivo. Tercera ley, respuesta, hacerlo sencillo. Y cuarta ley, recompensa, hacerlo satisfactorio. Y ahora, ¿cómo eliminar un primer hábito? Primero, inversión de la primera ley, la señal, hacerlo invisible. Desaparece el dulce, ¿verdad, Antonio? Desaparece el dulce. Inversión de la segunda ley, anhelo, hacerlo poco atractivo. Entonces tú dices, nah, eso Exacto, está comiendo desaparece, torta de piña, no claro, me gusta. no, desaparece el dulce, pero entonces el dulce que te quede en la casa, porque lo vas a quitar de la vista, pero lo vas a poner en el mueble más alto donde tengas que buscar la escalera para ir a buscarlo. Imagínate, este Antonio echándole cúrcuma o pimienta al dulce, ¿no? Luego, inversión de la tercera ley, respuesta, hacerlo difícil, ahí lo pones arriba, ¿no? E inversión de la cuarta ley, recompensa, hacerlo insatisfactorio, es decir, que te empiezan a armar un peo porque te comiste la torta. No, simplemente cuando lo haces en satisfactorio, métete un atracón, cómete el pote de helado completo, en vez de comerte un potecito, nada más te comes el litro de helado completo y ves qué pasa contigo para que tú veas que no vas a querer más helado más nunca. Claro, pero fíjate que en eso, en esa parte de cómo eliminar un mal hábito, eso termina pasando, eso uno se da cuenta cuando uno está en unas situaciones de secuestro emocional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú estás viviendo en un entorno y ese entorno tiene su lado positivo y su lado negativo. Y yo me recuerdo cuando estábamos leyendo hace mucho tiempo inteligencia artificial que decían que la expresión negativa podía más que la expresión positiva. Y esa expresión negativa te generaba un secuestro emocional. Si no hubiese negativo, el secuestro emocional es el positivo y te hace sentir feliz. Pero si tú tienes que existe el negativo, el secuestro emocional va a ser el negativo y te va a llevar a la situación peor. ¿Sabes por qué lo plantea? Porque tú en tu entorno tienes gente que es positiva y es negativa, y hay gente que se queda pegado en el negativo exclusivamente por el solo hecho de que considera que eso es mucho más elegante o mucho más educado o mucho más, o mucho más inteligente ser continuamente en negativo, como decir, un detector de errores capaz de hacer pasar un mal rato a todo el mundo. ¿Lo ves? Entonces no importa lo que tú hagas en los 3 primeros pasos. Si el último paso te lo transforma en hacerlo insatisfactorio, no vas a poder desarrollar un buen ánimo, un buen hábito, sino que al final todo lo va a destruir. Entonces, ¿cuál es mi aprendizaje en eso? Es decir, Señor, todo lo que son expresiones negativas, tienes que eliminarlas. Si tú vas a hacer un comentario con respecto a que algo en tu entorno, algo quedó mal, tienes que hacerlo de una manera que no sea destructiva, sino haciendo pensar a la persona de que pueda hacerlo mejor. ¿Lo ven? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Cómo hacen El para chip eliminar el sandwich. hábito de la bebida en Alcohólicos Anónimos? Entiendo que lo que hacen es decir, hoy no voy a beber, mañana Un no día a la sé, vez. pero hoy no voy a beber. Sí. Entonces es un Un día a la vez. sistema en el que tú un día a la vez cumples que no vas a beber. Y se Claro. te hace más fácil porque es día a día, es como el interés compuesto también, porque es una pequeña contribución cada día. Claro, claro. Entonces yo creo, como ya vimos los